Ahora vamos a continuar con el tema de ecuaciones trigonométricas. Sin más preámbulo, entonces voy allá. Aquí tenemos una ecuación trigonométrica que nos da la respuesta. Bien, vamos a trabajar entonces. Aquí tenemos, en primer lugar, acá ya es una ecuación, lo cual en esta parte está la incógnita, está afectada por la razón trigonométrica. Entonces primero tenemos que despejar la razón trigonométrica. Entonces para eso nos valemos del álgebra. Anotamos 4 por seno de x igual el menos 6 que está en segundo miembro, el menos 4 va a pasar con el signo cambiado. Volvemos a anotar el 4 por seno de x igual a menos 6 más 4 que da menos 2. Ahora sabemos que lo que está multiplicando a un miembro al otro miembro pasa a dividir. Y simplificando acá tenemos menos un medio. Ahora lo que tenemos que acordarnos ahora es de los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Primero vamos a encontrar el ángulo de referencia x igual a seno o arc seno de menos un medio, perdón, lo cual nos da menos 30. Menos 30 grados sexagesimales. Pero para tomar en cuenta el ángulo de referencia es aconsejable tomar con el signo positivo. El ángulo de referencia igual a 30 grados sexagesimales. Ahora, teniendo esto, vamos a hacer el análisis acá en esta parte, que es lo que nos direcciona. ¿En qué cuadrantes el seno del ángulo es negativo? No nos olvidemos que en el primero todas las razones son positivas, en el segundo seno y su recíproco, en el tercero tangente y su recíproco, en el cuarto coseno y su recíproco. Entonces las únicas posibilidades de que el seno sea negativo está en el primer cuadrante, perdón, en el segundo cuadrante, tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. ¿Cómo es la fórmula acá
hay que tener una formulita. En el tercer cuadrante, el ángulo de referencia, o sea, para encontrar el ángulo que queremos encontrar, viene de la siguiente manera, ¿verdad? Que el ángulo de referencia es igual al ángulo menos 180 grados hexagesimales. Y de aquí es lo que tenemos que despejar el ángulo, este valor de aquí, ya que conozco este valor del ángulo de referencia, que son 30 grados. Entonces, haciendo el despeje necesario de la incógnita, vamos a tener que 180 grados hexagesimales más el 30 grados hexagesimales es igual a 210 grados hexagesimales. Entonces aquí ya tenemos un valor. Ahora, ¿en qué cuadrante más se dijo? En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es ángulo de referencia igual a 360 grados hexagesimales menos el valor del ángulo. Ahora lo que tenemos que encontrar es este valor. Ahí hacemos transposición de término y 360 se mantiene en el mismo miembro menos el ángulo de referencia, que ya lo vamos a hacer directo en este caso, que es 30. Entonces, lo cual sale un valor de 330 grados sexagesimales. Entonces aquí tenemos una respuesta y aquí tenemos la otra respuesta, y la respuesta que nos dieron justamente es 210 y 330 grados sexagesimales. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo, y en este caso el segundo. Ya, como podemos darnos cuenta, de ya para querer utilizar las identidades fundamentales para querer convertir en una sola, en función de una sola razón trigonométrica, podríamos utilizar identidades trigonométricas y podemos elegir ya sea seno del ángulo o tangente del ángulo, pero en este caso vamos a trabajar con el álgebra nuevamente, ya que el álgebra es muy fundamental para el conocimiento de estos temas que son introductivos al cálculo. Entonces, según vemos acá, vamos a copiarlo acá, el ejercicio nota. Por el momento tenemos que ese es hay dos términos ahí, pero podemos identificar que aquí hay un factor común, que es 4 seno al cuadrado del ángulo. Entonces
Lo primero que vamos a hacer es factorizar, entonces. Factorizando el primer término, vamos a tener la respuesta tangente del ángulo menos todo número dividido por sí mismo. Al factorizar ese segundo término me va a dar 1. Pero ahora, ¿qué hacemos con el segundo miembro? Lo vamos a traer al primer miembro. Ya sabemos, respetando la ley el algoritmo del despeje fórmula. Tangente pasa con negativo y el 1 con su signo cambiado. Ahora, de aquí, ¿qué podemos hacer? Si analizamos a aquí tengo un tangente x menos 1, que aquí pero es positivo, pero puedo hacer es convertirlo en factor común. Para eso voy a factorizar este signo, un signo negativo que va a permitir que este término cambie de signo y el siguiente también. Para empezar, entonces, el primer término lo vamos a mantener. Ya acá ya deja de ser factor común, ya lo podemos cambiar de color. Y abrimos paréntesis, entonces tangente de x menos 1 y lo igualamos a 0. Entonces ya tenemos dos términos que nuevamente podemos ver que aquí el factor común es tangente de x menos 1, y nuevamente vamos a factorizar. En esta nueva expresión algebraica trigonométrica, como les decía, este valor es el factor común. Entonces vamos a factorizar nuevamente. El primer término, factorizando, tenemos 4 seno al cuadrado del ángulo menos tangente de x menos 1. Con tangente de x menos 1 vamos a tener 1 igual a 0. Entonces aquí tenemos dos factores que se están igualando a 0, por tanto aquí podemos aplicar el teorema del factor. Cada factor lo vamos a igualar a 0, entonces el primer factor, que es tangente x menos 1, lo vamos a igualar a 0, porque en eso consiste el teorema del factor, 0, no 1. Lo mismo hacemos con el otro factor, que viene a ser 4 seno al cuadrado de x menos 1. Vamos a aplicarle el teorema del factor. Todo ese factor lo vamos a igualar a 0. Ahora, independientemente, vamos a trabajar ambos factores. Aquí tangente de x menos 1 lo vamos a igualar a 0, ya que nos está diciendo la orden, igual a 0. De aquí despejamos, igual a 1. Entonces, cuando tangente de x igual a 1,
cuando pasa la gráfica por 1, el ángulo viene a ser 45 grados. Entonces, pero vamos a utilizar la calculadora. X igual arc tangente de 1, lo cual da 45 grados. Ese es nuestro valor trabajando con el primer factor. Ahora vamos a trabajar con el segundo factor. Vamos a igualarlo a 0. Entonces el 4 va primera instancia, el 1 va a pasar al segundo miembro con el signo cambiado. Luego lo que multiplica en un miembro al otro miembro pasa a dividir. Ahora lo que vamos a hacer es sacar raíz cuadrada miembro a miembro. Sacando raíz cuadrada seno al cuadrado del ángulo va a ser seno de x igual más menos un medio, ya que raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 4 es 2, entonces vamos a tener más menos un medio. Entonces aquí ya tenemos dos posibilidades para trabajar, o sea, tenemos dos campos de trabajo, uno con positivo, otro con negativo. Podemos empezar con negativo. Seno del ángulo igual a menos un medio. Entonces de acá vamos a sacar el ángulo de referencia. Arc seno de menos un medio. Hace rato ya sacamos ya. Podemos sacar con el positivo también, lo cual me da menos 30. Pero ya dijimos que si nos da menos 30, anotamos positivo 30. Pero vamos a anotar negativo. Entonces el ángulo de referencia es 30. Ya. Ahora vamos a trabajar vamos a tomar este valor de acá, vamos a volver a copiar acá. ¿En qué cuadrantes es seno de x igual negativo? Ya habíamos dicho que es en el tercero y el cuarto. Entonces en el tercero y el cuarto. Bien, entonces vamos a ir con el tercero.
el ángulo de referencia, la fórmula es igual a el ángulo menos 180 en el tercer cuadrante. Entonces aquí ya podemos hacer el despeje de fórmula. El ángulo de referencia sabemos que es 30 y el negativo 180 va a pasar al otro miembro a sumar. Entonces vamos a tener aquí 30 grados más 180 grados, porque aquí es negativo va a pasar con positivo, igual al ángulo. Entonces aquí tenemos un valor que es 210. Ya. ¿En qué cuadrante más es negativo? En el cuarto. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es 360 menos el ángulo de referencia. Entonces, como el ángulo de referencia es igual a 360 grados menos el ángulo que queremos encontrar. Entonces ese ángulo va a venir con el signo cambiado al primer miembro y al otro miembro se va a ir el 360 se mantiene en segundo, pero el ángulo de referencia se va con el signo cambiado. Pero en este caso, como sabemos que es 30, entonces el valor ya nos sale que es igual a 330 grados sexagesimales. Aquí tenemos entonces otro valor. Vamos a ir pintando los valores. Aquí tengo otro valor. En el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante 330. Ahora vamos a trabajar con el positivo. Seno del, ya que hay más menos, entonces vamos a trabajar con el positivo. ¿En qué cuadrantes es positivo seno del ángulo? En el primero. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula nos dice que el ángulo de referencia es igual al ángulo. Entonces vamos a hacerle transposición de miembros. Pasamos con los mismos signos. ¿Cuánto vale el ángulo de referencia? 30. Entonces aquí ya tenemos otro valor. Ahora, ¿en qué cuadrante más es positivo? En el segundo. En el segundo cuadrante. ¿Cómo es la fórmula?
es igual a 180 menos el ángulo en el segundo cuadrante. Entonces aquí vamos a hacer el despeje de fórmulas recíprocamente. El ángulo que queremos encontrar va a venir con positivo al primer miembro y el 180 se mantiene con el mismo signo, y el ángulo de referencia va a ir con el signo cambiado, y finalmente ya vamos a poder encontrar que es 150 grados hexadesimales. Entonces acá vamos a ir registrando los valores y ahí hemos terminado. Entonces podemos llamarle conjunto de solución a todos los valores que hemos encontrado. Podemos empezar desde el menor, que es 30 grados. Después está el 150. Hay uno que es 45. Y luego está el 150. Y luego está el 210. Y luego finalmente está el 330, y eso tomando en cuenta una revolución. O sea que hay 5 valores. Esa es la respuesta. Bueno, por el momento eso tengo que compartirles. Muchísimas gracias.